Buen día, bendiciones, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith, benditos son del Dios vivo y verdadero. Hoy en este día queremos ver lo que es el perdón. Una de las cosas que, pues creo que en general, pero el Señor al creyente le manda, ¿verdad?, a que tenemos que perdonar. Es muy importante el perdón. El perdón es un principio de vida, pero es un beneficio del nuevo pacto que Jesucristo dejó por su sacrificio. Y creo que en general a la gente le cuesta trabajo o nos cuesta trabajo perdonar. Pero una de las cosas que te digo es que el perdón es una decisión, ¿sí? Muchas veces la gente dice es que no siento perdonar. Es que, bueno, puedo perdonar a X pero no a Y, ¿sí? Entonces, fíjate que si Dios tuviera esa postura para el ser humano, pues a lo mejor muchos no seríamos perdonados, ¿sí? Pero fíjate que Jesús en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo es que nosotros no perdonamos cuando el Señor nos perdonó todo? Perdonó al que hizo brujería, perdonó al que pagó para que mataran a alguien, perdonó al ratero, al que anduvo en drogas, al que abortó, a la persona que abortó, perdonó todo, ¿sí? Al que insultó a Jesucristo, al que lo traicionó, al que lo difamó, ¿sí? Entonces vemos que Dios, cuando venimos a su presencia con arrepentimiento y fe, es algo que está totalmente relacionado para recibir perdón. La fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento para que pueda fluir la gracia del perdón, ¿sí? Entonces, ¿por qué si nosotros cuando recibimos a Cristo experimentamos ese perdón? Muchas de las cosas que el creyente ha hecho se ha movido por culpas, y la culpa o las culpas es pecado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que cuando venimos a Cristo el Señor nos perdonó? ¿Y cómo es que nosotros olvidamos eso y no perdonamos al prójimo, ¿sí? Al más próximo, creyente o incrédulo. Entonces, dice la palabra, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial que está en los cielos tampoco perdonará vuestras ofensas. Entonces, tiene que haber armonía, ¿sí? Entonces, mira, nuevamente el perdón es una decisión, ¿sí? Y las decisiones en Cristo Jesús son personales. Entonces, vamos a ver 4 significados de la palabra perdón, y es así como el Señor quiere que nosotros perdonemos, porque es de la manera en que Jesucristo nos perdonó, ¿sí? Mira, por ejemplo, aquí nosotros vemos, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, en el Salmo 103:12, dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. O sea, está hablando de cómo el Señor, cuando Él nos perdona, es completamente. No te está diciendo cada ratito, ¿sí? No, y es que yo te perdono, y es que tú hiciste esto, ¿sí? Isaías 38:17 dice que Dios echó tras las espaldas todos los pecados del profeta. E Isaías 43:25, Salmo 51:9 dice que borró las transgresiones del pueblo. Entonces, cuando el Señor habla de perdón, dice que borra, no se acuerda de lo que hiciste por grave que sea el pecado, ¿sí? Jeremías 31:34 dice, no me acordaré más de tu pecado.
Miqueas 7:19 dice que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el ser humano, específicamente refiriéndose ahora al creyente, no quiere perdonar? ¿Sí? No quiere perdonar. Entonces vemos que todos esos pasajes hablan del completo perdón de Dios para el hombre, ¿sí? Entonces cuando Dios perdona, hace desaparecer completamente el pecado de los hombres y no vuelve a verlo más. Entonces cuando nosotros perdonamos a alguien, ya no te estás acordando de eso, ¿sí? Haz de cuenta que tú tienes en una estima a papá, a mamá, a un amigo, a una amiga, al esposo, etcétera. Cuando por alguna razón surgen diferencias en donde te sientes agredido, agredida, sientes que te hicieron algo, entonces ya no tienes a esa persona, ya sea papá, mamá, esposo, etcétera, ¿verdad? Ya no tienes a esa persona en la misma estima, ¿sí? Entonces quiere decir, ¿verdad?, que ahí hay algo. Cuando tú perdonas lo que esa persona te hizo, esa persona la vuelves a poner en la misma estima que originalmente la tenías. Entonces, eso es importante, porque cuando Dios nos perdona, dice que no se acuerda más, nos tiene en esa estima, porque lo que realmente nos aleja del Señor es el pecado, ¿sí? Entonces, es muy importante en la vida del creyente el perdón, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice del griego, dice aphesis, que quiere decir libertad, remisión, perdón, dice denota despido, liberación. Entonces quiere decir, dice dice liberación de pecados y se traduce perdón. Entonces quiere decir que cuando una persona perdona, está trayendo tanto a su vida como a la vida de la otra persona, como a la vida de aquella persona a la cual está perdonando, está trayendo liberación. Entonces vemos que una persona que no perdona, que tiene dificultad para perdonar, que no le gusta perdonar, es una persona que está atada. Es una persona que está atada y por lo tanto esa atadura es un derecho legal para que el enemigo toque su vida, ¿sí? Fíjate bien, el perdón de Dios no es a todos, sino a los que se arrepienten conforme a la palabra de Dios. Este arrepentimiento tiene que ser creyendo en Cristo. Cuando se recibe a Cristo, cuando tenemos esa salvación, el nuevo nacimiento, pues realmente el Señor nos perdona de todos nuestros pecados. Pero para esto tenemos que creer, tener esa fe en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados para que entonces pueda fluir la gracia del perdón, ¿sí? Nos dice aquí Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces es indispensable el arrepentimiento para que haya perdón de pecados, ¿sí? Entonces, ahí, en el caso de Juan el Bautista, ¿verdad? Era arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Para perdón de pecados. Entonces, esto prepara el corazón, el camino para que fluya la gracia del perdón, ¿sí? Entonces, fíjate bien, la primera liberación que recibe el hombre es el perdón de pecados. Cuando una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente, hay perdón de pecados. Esa es la primera liberación que recibe el ser humano, ¿sí? Es el rescate, ¿verdad? El Señor te rescata en esos momentos de la muerte espiritual, ¿sí? Y por consiguiente de la muerte eterna
y de la segunda muerte que están potencialmente, ¿no? Entonces, el ser humano sin Cristo está experimentando la muerte espiritual. Pero cuando tiene fe en Cristo, se arrepiente, fluye la gracia del perdón, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Es rescatado de la muerte espiritual y por consiguiente de la muerte eterna y de la segunda muerte, ¿sí? Nos dice aquí Marcos 3:29, dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Lucas 1:77 nos dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Lucas 3:3, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? Entonces, importante es, para tener nosotros perdón de pecados de Dios, tiene que haber un arrepentimiento creyendo en Cristo Jesús, ¿sí? Nos dice aquí 24 de Lucas 47, nos dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y cuando es esta primera vez, ¿verdad? Pues por supuesto que se obtiene la salvación, ¿sí? Vamos a ver. Fíjate, el segundo significado es afiemi, que es del griego 863, que es enviar, ¿sí? Perdonar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar, remitir. Entonces, es enviar fuera, lejos de algo cercano, es despedir. Entonces, aquí está denotando, ¿verdad? Perdón. Perdón de alguna deuda y por lo tanto, esta deuda quedando cancelada, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando una persona le hicieron algo, la otra persona a la que le hizo algo tiene una deuda, pero entonces está en ti el perdonarle esa deuda, el dejar a esa persona libre de eso que te debe, de esa deuda, ¿sí? Entonces, que quede cancelada esa deuda. Y entonces el perdón viene a ser un arma de liberación. Y entonces esta arma de liberación va a quitar derechos legales. Entonces quiere decir que cuando la gente en Cristo Jesús no perdona, pues claro que el enemigo tiene derecho legal, ¿sí? Tiene derecho legal para tocar esa vida, ¿sí? Entonces imagínate, por ejemplo, una persona que es resentida, rencorosa, es una persona que no perdona, que no perdona, entonces hay muchos derechos legales, o que es muy sensible y que por todo se siente. Entonces, ¿por qué no le saludaron? ¿Por qué no la miraron? ¿Por qué no le invitaron? ¿Por qué no le dieron, verdad? ¿Por qué no le hablaron, verdad? Y entonces está sentida. Quiere decir que no perdona. Hay un rencor, hay un resentimiento. Son derechos legales. Entonces, la persona tiene que tener una disposición en su corazón para perdonar, ¿sí? Esta es una decisión, Una decisión, nadie la puede tomar por ti. ¿Sabes por qué? Porque mira, si no te saludaron, si no te invitaron, si no te dieron, ¿verdad? Entonces estás guardando algo en contra de esa persona y lo traes a esa persona atravesada en tu corazón. ¿Y sabes quién sufre más? Pues la persona que no perdona, ¿sí? Entonces, este es tremendo, Aquí nos dice en Mateo
Vamos a leer 6 del 12 al 15. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces una persona puede ser deudora tuya porque te debe económicamente, porque te debe a lo mejor el saludo, porque te hizo algo, ¿sí? Pero en tu corazón debe haber la disposición de perdonar, ¿sí? De cancelar esa deuda, ¿sí? Que tiene esa persona para contigo, ¿sí? Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si tú no perdonas a tu ofensor, a tu deudor, no lo dejas libre, ¿verdad? ¿Cómo quieres entonces que ahora tú yendo a la presencia de Dios, el Señor te perdone? Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial no te puede perdonar. Y entonces tú le puedes estar pidiendo a Dios conforme a la Escritura. Tú le puedes estar pidiendo a Dios con el versículo de memoria y le puedes estar pidiendo a Dios en el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo y por el pacto. Pero entonces, ¿sabes qué? No hay una armonía entre lo que tú estás pidiendo con lo que estás realmente reteniendo, que es el perdón a tu prójimo. No hay armonía. Entonces, si tú no perdonas a los hombres sus ofensas hacia tu vida, las deudas hacia tu vida, tampoco Dios puede perdonarte. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber de qué manera nos acercamos a Dios. Entonces, muchas veces la gente puede estar pidiendo, pero a lo mejor no encuentra respuesta. ¿Por qué? Porque no estás perdonando. Es muy importante el perdón. Uh-huh. Entonces, fíjate bien, no se puede ir a la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Ni puedes estar presentando nuevamente, como te dije, ¿verdad? La sangre de Cristo, ¿verdad? Si no perdonas, porque entonces, ¿verdad? No hay una armonía con lo que está diciendo la palabra. Con lo que está diciendo, ahorita lo que acabamos de leer, Mateo 6, del 12 al 15, ¿sí? Entonces, tiene que haber armonía. Yo perdono a mi deudor, al que me debe, al que me ofendió, porque entonces ahora sí con toda libertad yo puedo acercarme al Señor, porque entonces sé que me va a perdonar, porque yo perdoné. Entonces sí hay una armonía, ¿verdad? Porque voy a pedir en el nombre de Cristo, en la sangre de Cristo, etcétera. ¿Sí? Entonces sí hay armonía porque estoy cumpliendo con lo que está diciendo la palabra. ¿Sí? Fíjate bien aquí lo que nos dice Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto es siempre. Siempre, siempre. Por eso te digo, el creyente, ¿verdad? Debe tener una disposición para perdonar siempre, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes tenemos que perdonar siempre, ¿sí? Ok. Fíjate bien lo que nos dice aquí Mateo 18. Vamos a leer del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle,
venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, o sea, es una de las características del Señor, Dios, hermano, cuando vamos y nos acercamos, ¿verdad?, a pedir perdón, lo movemos a misericordia para con nosotros, ¿sí? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjate, a él le perdonaron la deuda. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, o sea, es la misma situación, ¿sí? Postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia, lo mismo que él le dijo a su señor, ¿verdad?, conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, dice, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre con P mayúscula celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón, ¿sí? Entonces, si le perdonaron la deuda, ¿cómo es que él no perdonó la deuda? ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, nosotros en la presencia del Señor tenemos que entrar en armonía con la palabra. Tenemos que entrar en armonía con la sangre de Cristo. Tenemos que entrar en armonía en el nombre de Cristo. Tenemos que entrar en armonía con el sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces, el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, es para que nosotros tuviéramos perdón de pecados, para que nosotros tuviéramos salvación, para que nosotros fuéramos redimidos, ¿sí? Para que al perdonarnos de nuestros pecados fuéramos libres, ¿verdad? Tuviéramos una liberación de la muerte espiritual, de la muerte eterna y de la segunda muerte, ¿sí? Entonces, es muy importante el perdón, ¿sí? Aquí nos dice Marcos 11, del 25 al 26, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Entonces, es muy importante si nosotros queremos que nuestra oración sea escuchada, es muy importante si nosotros nos acercamos al Señor, que perdonemos al prójimo, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí, vamos a leer, Mateo 12, 31, 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo con H mayúscula del hombre con H mayúscula, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, todo pecado el Señor lo perdona. El único pecado que no perdona es cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, porque esto realmente fue lo que hizo Lucero en la eternidad. Y por eso él experimenta la muerte eterna y él no tiene perdón,
¿sí? No le fue perdonado porque blasfemó contra el Espíritu de Dios. Nos dice Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces fíjate bien lo que dice aquí, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces quiere decir que cuando una persona no es perdonada, es una persona que está, aquí dice, ¿verdad? En hiel de amargura y en prisión de maldad. Entonces, una persona que no perdona es una persona que tiene amargura, ¿sí? Y es una persona que está en prisión de maldad. Entonces, el no perdonar a tu ofensor, a tu deudor, al que te agredió, quiere decir, ¿verdad?, que estás en prisión de maldad y que hay amargura. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí muy pendientes de cómo está nuestro corazón, ¿sí? Nuevamente, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra, porque de él mana la vida. Romanos 4:7 nos dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nos dice Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces quiere decir que cuando una persona no perdona, puede ser que esa persona se enferme, ¿sí? Entonces, una persona que tiene rencor, que es resentida, es una persona que no perdona fácilmente. Entonces, está en prisión de maldad, tiene amargura, y bueno, toda una serie de emociones, enojo, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, le viene enfermedad. Entonces, esa atadura de falta de perdón va a traer enfermedad a la persona, ¿sí? Porque cuando esa persona no perdona, está maquinando. Aquella persona que es tu ofensor, que es tu deudor, ¿verdad?, que te debe, ¿verdad?, que no le has perdonado, ¿verdad?, en cuanto lo ves o la ves, lo oyes o la oyes, ¿sabes qué? Vuelves a sentir exactamente un dolor, algo, ¿sí? Algo. Y eso está dañando tu salud. Eso está trayendo dolor a tu vida. O sea, esto es algo que en donde está implícito tanto tu cuerpo físico como tu alma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando viene ese recuerdo, pues se activan pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera, ¿sí? Pero no para bien. Empiezas a maquinar, pero lo malo, porque no has perdonado, ¿sí? Y entonces viene enfermedad, porque inclusive la persona puede entrar en ansiedad, en angustia, en estrés. Y todo eso, ¿verdad?, te va a llevar a que tu sistema inmunológico, ¿verdad?, se vea deprimido y puedan establecerse de esta manera infecciones. Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, el perdonar es algo que te va a traer sanidad a tu vida, te va a traer liberación, ¿sí? Nos dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok. Otro significado, ¿verdad?, sería
del griego 630, que es apolou, que es libertar completamente, aliviar, soltar, divorciarse, poner en libertad, ¿sí? Aflojar, soltar las cadenas. Entonces ves que una persona que no perdona está encadenada. Y está encadenada a la persona que no perdona, ¿sí? Entonces lo mejor es soltar las cadenas. Dejar libre a la otra persona porque también está siendo libre tú, la persona que perdona, ¿sí? Dice, entonces soltar las cadenas es poner en libertad, se libera completamente sin condición ni restricción. Nos dice aquí Lucas 6:37, nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieres que te midan? ¿Con falta de perdón? No, es mejor que te midan perdonando. Porque si tú perdonas, vuestro Padre Celestial que está en los cielos te va a perdonar, ¿sí? Entonces, el pecador perdonado debe de perdonar a los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que hubo realmente, ¿verdad?, un verdadero arrepentimiento, ¿sí? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Ahí nos dice en Colosenses 3:13. Bueno, hay otro significado que es 5483, charizomai, que es conceder como favor, gratuitamente, rescate. Nos manda 5485, que es charis, que es de gracia, como gratificante. Dice la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Incluye gratitud, ¿sí? Gratitud, congraciarse, estar alegre, feliz, calmadamente, ¿sí? Entonces, fíjate bien lo que nos dice aquí. Mira, aquí una de las cosas es de que en Cristo el perdón es una decisión, pero el perdón se tiene que hacer desde tu espíritu. Y en tu espíritu está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por eso aquí dice la influencia divina sobre el corazón. La influencia divina sobre el corazón viene a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestro corazón o en nuestro espíritu, ¿verdad?, es quien nos va a llevar a entender y a comprender qué es el perdón, ¿sí? Cuando tú lo entiendes por el Espíritu Santo, la decisión la vas a tomar en tu voluntad y entonces lo vas a exteriorizar a través de tu boca, ¿sí? Pero esto es importante, ¿por qué? Porque si no es desde tu espíritu va a ser un falso perdón. Porque el perdonar no es una emoción. ¿Por qué? Porque mira, nuestras emociones muchas veces no están alineadas a lo que son el diseño de Dios. Entonces, emitir desde las emociones que están fuera del diseño de Dios es un falso perdón, ¿sí? Entonces, por eso
El perdonar no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión que tomas en tu voluntad cuando has sido convencido o convencida por el Espíritu de gracia, por el Espíritu Santo, por esa influencia divina en tu corazón, que te lleva a entender y a comprender qué es el perdón. Entonces, cuando tú entiendes y comprendes que eso es lo que te da libertad, ¿sí? Tú tienes que en tu espíritu tener una experiencia y vas a tomar la decisión en tu voluntad y la vas a emitir con tu boca, ¿sí? Por supuesto, en el tiempo profético de Dios, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido. ¿Por qué? Porque en nuestra alma, las emociones, ¿verdad? Hay enojo, hay ira, hay frustración, hay amargura, hay resentimiento, hay rencor. Entonces, lo que tú puedes emitir de perdón es un falso perdón. No están los recursos divinos para que desde tu alma tú perdones. Por eso tiene que ser desde tu espíritu, donde está el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien te va a llevar a entender y a comprender. Y entonces sí, ¿verdad? Tomas la decisión, es decir, en tu voluntad emites, ¿verdad? Ese perdón. Entonces, como no están los recursos en tu alma, pues no tienes la autoridad, ¿verdad? Para emitir un perdón. Entonces, bueno, esto es muy claro, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, que por circunstancias, ¿verdad? Se pelean, ¿verdad? Y se piden perdón. ¿Y sabes qué? Se vuelven a recordar lo mismo al mes, al año, a los 5 años, a los 10 años, ¿verdad? Y cada vez que se puede, porque han emitido un falso perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente esto tiene que ser una influencia divina en el corazón. Por eso, generalmente, ¿verdad? Cuando no se está en Cristo, pues están emitiendo falsos perdones. O bien, dice, te perdono si me aumentas el gasto. Te perdono si me das algo. O sea, hay un perdón condicionado, ¿sí? Pero es un falso perdón. ¿Sí? Entonces se requiere la influencia divina en el corazón para emitir, para entender qué es el perdón, para comprender qué es el perdón y entonces en tu voluntad decides ya perdonar, pero porque ya lo entendiste y lo comprendiste por el Espíritu de la gracia, por la influencia divina, por el Espíritu Santo que está en tu espíritu, en el corazón. ¿Sí? Entonces es en ese sentido. Y entonces hay gratitud. Hay gratitud, tú sientes, ¿verdad? Alegría, te sientes bien. Es que es algo que el Señor nos deja. Es algo que haces de favor, ¿sí? Gratuitamente, porque es así como nos perdonó realmente el Señor. Dios así nos perdonó. Cristo así nos perdona, ¿sí? Entonces, tiene que ser el perdón como el Señor nos perdona a nosotros, no como nosotros queremos, ¿sí? Tiene que ser como el Señor nos perdona a nosotros. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, dice que es de favor completamente, gratuitamente, ¿verdad? Tiene que ser gratificante, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a leer Lucas 7, 42 y 43. Bueno, vamos a leer del 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces, aquí la pregunta, ¿cuánto te perdonó Dios a ti? ¿Cuánto? ¿Sí? Entonces, Dios es el que escudriña el corazón, lo oculto y lo secreto. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que te perdonó? Es en ese sentido. Y fíjate bien aquí lo que nos dice, ¿sí?
Segunda de Corintios 2, vamos a leer 7 al 10. Así que, al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, Satanás va a ganar ventaja cuando una persona no perdona, ¿sí? Es un derecho legal por el cual él toca la vida. Y él te va a influenciar de tal manera, ¿verdad? Que te resientas, ¿verdad? Que tengas dolor, ¿verdad? ¿Para qué? Porque una persona rencorosa, resentida, ¿verdad? No va a perdonar. Va a traer ahí el dolor, ¿verdad? Y va a traer estar la maquinación. ¿Y sabes qué? Satanás tiene derecho legal sobre tu vida. Te va a oprimir, ¿sí? Entonces, por eso dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿sí? Ok. Yo Nos dice aquí Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, Dios es misericordioso. Y si nosotros somos hijos de Dios, pues tenemos que manifestar esa misericordia. ¿Cómo? Perdonándoos, que nos estemos perdonando unos a otros, ¿sí? Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿sí? Bueno, aquí más o menos resumiendo. Mira, el perdón descansa en la obra expiatoria de Cristo, ¿sí? Entonces, hay gracia. Jesucristo es fiel para perdonar los pecados, pero tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber fe en Cristo. Entonces, la fe y el arrepentimiento son los medios por los cuales hacemos nuestra la gracia de Dios para recibir el perdón de pecados, ¿sí? Se requiere nuevamente la influencia divina en el corazón para perdonar. El Espíritu Santo tiene que llevarnos a entender, a comprender, ¿verdad?, qué es el perdón. Entonces, el verdadero perdón mana de nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Por eso un inconverso no puede perdonar porque no tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros los creyentes sí. Amén, gloria al Señor. La primera liberación que experimenta una persona cuando recibe a Cristo es el perdón de pecados, ¿sí? Entonces se cancela las deudas en el perdón, ¿sí? Vimos que es rescate y que entonces perdonar es un sinónimo de liberación, ¿sí? Salvación, la salvación libera, ¿sí?
La salvación libera, ¿sí? Bueno, ahora, un alma herida con temores, amarguras, rencores en su corazón no tiene la solvencia moral para perdonar. Un alma herida, un alma con rencores, un alma que no perdona, ¿verdad? Pues no tiene solvencia. No tiene solvencia, ¿verdad? Con dolor, con sufrimiento, ¿verdad? No tiene solvencia para perdonar, ¿sí? Y en el caso que lo haga en el sentido de que diga sí te perdono, está emitiendo un falso perdón, ¿sí? Por eso vemos que después de algún tiempo, ¿verdad? Surgen los problemas, los reclamos y vuelven a sacar nuevamente, ¿verdad? Lo que le hicieron, ¿sí? Y vuelven las contiendas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue un perdón de dientes para afuera, porque no tenía solvencia moral, no tenía autoridad para emitir un verdadero perdón, el cual es desde el Espíritu por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vemos que el perdón que se otorga al prójimo debe de ser como el que nos otorgó Dios, ¿sí? ¿Cómo nos lo otorgó? Nos lo otorgó de gracia, sin condición, sin reservas, ¿sí? Así es como nosotros tenemos que emitir un perdón para alguien, dar un perdón a alguien. De gracia, sin condición, sin reservas, completamente y para siempre. Así es como el Señor nos perdonó, ¿sí? Gratuitamente, y tienes que estar alegre, ¿sí? Gozoso al perdonar. El perdón trae libertad a tu vida como a la vida de la persona que estás perdonando, ¿sí? Y vemos que entonces el perdón viene a ser un arma de liberación y se están quitando con esto los derechos legales a Satanás, ¿sí? Y de esta manera se está resistiendo y se está golpeando al enemigo, ¿sí? Y entonces, cuando una persona perdona, está sujetando poder de liberación. ¿Ves qué importante es perdonar? ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios, nosotros en Cristo nos tenemos que acostumbrar a vivir libres porque perdonamos. Y es algo que nosotros día a día tenemos que experimentar esa libertad, porque estamos dispuestos en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra voluntad a perdonar, ¿sí? A no traer atravesado a nadie, ¿sí? Las personas que se sienten con culpas bueno, ya dijimos que cuando hay culpas es porque hay pecado, ¿sí? Pero las personas que se sienten culpables, ¿verdad? Es porque no han perdonado, ¿sí? Ahora, la falta de perdón trae opresión, enfermedad, prisión de maldad, cautiverio, ¿sí? Entonces, yo creo que de todas, hermano, hermana, nos conviene perdonar. Nos conviene vivir en libertad porque es a la que nos ha llamado el Señor en Cristo Jesús. Yo espero que esto les sirva, mis hermanos, y que lo pongamos realmente en práctica y que experimentemos realmente lo que es la libertad de perdonar, estar en libertad para perdonar, ¿verdad?, a los demás, como Dios nos perdonó, como Cristo, ¿verdad?, nos perdonó. Benditos sean del Dios vivo y verdadero en Cristo Jesús.